¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bendecidos? ¿Y por qué están bendecidos? Esa es la respuesta más acertada, porque Cristo vive en nuestro corazón. Quiero esta mañana que abramos nuestras Biblias. Quiero compartirte una palabra. Espero que te ministre, que te bendiga. Espero que te ayude. Es en la primera carta de Pedro. Hoy quiero hablar acerca de cuando no entendemos el porqué de las cosas, que siempre naturalmente nos preguntamos y a veces no entendemos por qué. Y casi siempre nosotros preguntamos ¿por qué? Entonces yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Y el apóstol Pedro, que sabía de lo que se trataba porque fue el que más cocolazos recibió por lo intrépido que era, él nos enseña a nosotros muchas cosas y él fue el quien habla de esto en la primera carta, capítulo 5, del verso 6 al verso 10. Y ahí hay unos versos, unos versículos. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Quiero que subraye la palabra humillados en alguna parte. Dice: para que Él nos exalte cuando sea o cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿A quién le vamos a dejar nuestras cargas? Al Señor. La primera instancia a donde tú tienes que dar parte de todo lo que te sucede es al Señor. Primero es al Señor. Y luego dice, versículo 8, ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar. La palabra sobrio es lo contrario de ebrio. Y un ebrio pues es una persona que no tiene sus cabales en orden. Tú sabes lo que es un ebrio. El ebrio pues es un borracho. Entonces la palabra sobrio es lo contrario de ebrio. Quiere decir que nuestra mente está coordinada. Y luego dice velad, porque nuestro adversario, el diablo. Adversario, siempre cuando la Biblia se refiere a adversario, quiere decir aquel que te contradice. Adversar es contradecir, ¿verdad? Contradecir lo que tú dices. Y hay ocasiones que en nuestra vida eso es lo que pasa. Y entonces no podemos negar que muchas veces, hermano Abraham, los problemas que uno tiene a veces son parte de una obra maligna, ¿verdad? Que viene un adversario a nuestra vida. Dice, porque anda como león rugiente, anda buscando alrededor a quién devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea que tú no eres la única persona que está recibiendo problemas. A veces uno se cree que es la única persona que está sufriendo en el mundo. Y cuando hay gente que a veces te dice, quítate que ahí te voy, esa es la realidad. Hay ocasiones que hay gente que está sufriendo más que tú y ni siquiera pío dicen, ¿verdad? Entonces debes de consolarte si en alguna manera eso te ayuda, en que hay gente que sí realmente está sufriendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayas padecido por un poco de tiempo. A veces el problema es necesario, a veces la situación, la aflicción, a veces el sufrimiento es necesario. ¿Por qué a veces es necesario esto? Porque a veces hemos perdido el hilo de las cosas espirituales. A veces nos hemos hecho insensibles a las necesidades de los demás. Nunca pensamos en la demás gente hasta que nos pasa a nosotros. O sea, cuando dice alguien, necesitamos entrar en los zapatos de alguien para sentir y entender lo que está sufriendo. Entonces, esto nos habla de que muchas veces Dios va a usar, y perdóneme si usted lo malinterpreta, pero muchas veces Dios va a usar el dolor y el sufrimiento para llamar nuestra atención. Dice aquí la palabra, hasta que hayas padecido, versículo 10, un poco de tiempo. O sea, las aflicciones, las pruebas, los sufrimientos y el dolor tienen un tiempo de caducidad, como yo lo digo a veces por el radio. Los problemas no son siempre ni son para toda la vida. Siempre hay un plan, siempre hay un propósito que Dios tiene con nosotros. Y luego dice que esto va a ocasionar, versículo 10,
hasta que hayas padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo, número uno, nos perfeccione. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy padeciendo? Lo que va a suceder es que Dios te va a perfeccionar, porque a veces estamos cargados de orgullo, de soberbia. A veces somos personas muy altaneras. Yo conozco gente que a veces se cree más santo que la Madre Teresa de Calcuta. Hola, buenos días. Y andan buscando gente por todos lados para condenar, porque si estás enfermo es que algún pecado. Y alguna vez se lo dije, yo conocí un hermano que siempre veo un hermano enfermo y llevaba un biblión tremendo. No, la de usted no es nada, hermana, pero présteme su Biblia. No, pero llevaba un biblión más grande que este. Y el hermanito cargaba su Biblia y veo un hermano enfermo y llegaba a la casa. Y el enfermo, con ganas de que pues no me digas nada, ¿no? Sino aliéntame. Él llegaba y duro y a la cabeza. Algún pecado has de tener escondido por ahí, por eso estás postrada en cama. Y empezaba una letanía tremenda, condenando, reprendiendo, porque él se creía más santo que la Madre Teresa de Calcuta. Escúchenme. Y luego decía, míreme a mí, ¿cuánto tiempo tiene que me conoce? No, el enfermo ni podía hablar, como 10 años. Pues mire, y usted en 10 años ¿me ha visto que yo acaso me he enfermado? O sea, empezaba como cierto tipo de orgullo, de soberbia, ¿no? Mire, porque los siervos de Dios, los que estamos bajo la mano de Dios, no nos enfermamos. Y el pobre enfermo ahí, la hermanita, y sí, hermano, pero ya ore por mí. Pues voy a orar, pero usted tiene que reconciliarse con Dios y primero va a renunciar a su pecado. La hermanita lo que menos quería era que estuviera él con esas cosas. Y así se pasaba a cada enfermo y cada persona que tenía una necesidad, tremendo y sendo biblión que llevaba, y duro y a la cabeza. Pero ¿sabes qué pasó un día? Que un día se enfermó. Y todos a los que él visitaba se juntaron y fueron con sus biblionas. Y al mismo tiempo, algún pecadota ha de tener usted. Porque como nunca se enfermaba, ahora así que sáquelo, y hasta que lo saque nos vamos a ir de aquí y se tiene que reconciliar. O sea que dicen que la venganza es cruel. ¿Me entiende lo que digo? Hay veces que las cosas que nosotros sufrimos, las sufrimos porque a veces somos un poquito orgullosos, porque perdemos toda sensibilidad en nuestro corazón. Nos hacemos orgullosos, nos hacemos altaneros, nos hacemos soberbios y pensamos que nunca nos vamos a enfermar. Señoras y señores, uno de los más grandes apóstoles, llamado el apóstol Pablo, se enfermó. Escúchenme, quiero que vaya a su Biblia. Yo no sé ni por qué estoy diciendo esto en esta mañana, ni siquiera está allá. Buenos días. Vaya a segundo de Corintios, capítulo 12, a ver qué nos dice, versículo 7. Pero el apóstol Pablo llegó un momento en que él se enfermó, y Pablo decía en esta escritura, para que la grandeza, mire usted lo que decía Pablo. Pablo tenía mucho de qué sentirse orgulloso. Pablo había entrado al tercer cielo. Pablo era un hombre del Señor. Dice la Biblia que una vez llegó a una ciudad donde la serpiente lo mordió y los lugareños esperaban que Pablo cayera fulminado. Y dice la palabra que Pablo se sacude la serpiente porque estaban como haciendo una fogata. Y dice que los lugareños le dijeron: dioses del cielo han bajado, Júpiter y Mercurio. Fíjate, ya les habían puesto nombre de dioses, Júpiter y Mercurio. Y dije: Pablo, déjense de cosas y pónganse a hacer comida, que tengo hambre, ¿verdad? Porque ya estaban como haciéndolo algo importante a él. Era un hombre, escúchenme por favor, era un hombre que tenía de qué sentirse orgulloso. Hablaba 7 idiomas. Y Pablo habla en un momento dado de lo que él se podía sentir orgulloso. Pero había un detalle, que Dios quería tenerle los pies en la tierra. Porque a veces esto es lo que pasa cuando usted siempre, escúchenme, cuando usted siempre presume de que a usted no le pasa nada. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué a mí no me pasa nada? ¿Por qué? Porque yo estoy bien con el Señor. Hola.
Porque usted se cree la última coca del desierto. A ver, ¿por qué a mí no? Porque si yo estoy en orden y Dios me ama, ninguna plaga tocará tu morada. Y luego se convierten muy bíblicos, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a mí, así que a mí no van a llegar, hermana. Ni usted ni piense que van a llegar, porque yo lo declaro, lo establezco y lo decreto. Hola, buenos días. Lo declaro, lo establezco y lo decreto. A mí no me va a pasar nada. Ay, corazón lindo. Y luego resulta, buenos días, siento algo extraño esta mañana. ¿O traen hambre o qué? Pero luego resulta que algo pasa, hermano. Vienen cosas a tu vida porque Dios lo que quiere es sensibilizarte. Dios lo que quiere hacer es poner tus pies sobre la tierra y decirte: ay, te me estás inflando mucho, bájale al volumen, bájale al volumen. Dice el Señor que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Usted no puede decir nunca me voy a enfermar. Usted no puede decir nunca voy a tener problemas. ¿Sabes? Hay ocasiones que en medio de lo que tú estás pasando, no solo Dios quiere aterrizar tus pies para que te olvides que eres humano y que tú necesitas depender del Señor, porque a veces se nos olvida, a veces nos sentimos tan orgullosos, tan soberbios, que queremos arreglar las cosas por nosotros mismos. Yo puedo, yo tengo, yo sé, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y Dios te dice: tú puedes, ok, te va a dejar Dios. Y finalmente, al último del detalle, tú tienes que venir a buscar a Dios. Tú tienes que humillarte. Tú tienes que reconocer que tú necesitas a Dios en tu corazón. Entonces muchas veces todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el rollo de tu vida que tú estás atravesando es para Dios humanizarte, bajarte ese orgullo y esa soberbia, para sensibilizarte y para enseñarte muchas cosas, porque en ese proceso es cuando uno aprende. Es cuando uno valora muchas cosas en la vida, porque a veces nos alejamos, a veces nos olvidamos del Señor, a veces nos conformamos a una vida raquítica, o yo puedo decir algo, nos conformamos a una vida mediocre, perdónenme por esa palabra, donde ya no buscamos más allá, donde muchas veces hacemos las cosas por costumbre, pero ya perdemos esa pasión, ya perdemos esa entrega, ya no tenemos esa devoción que teníamos al principio. Y a veces Dios nos llama la atención y a veces Dios nos jala las orejitas porque nos estamos desviando. ¿Están aquí conmigo? Y mira lo que dice el apóstol Pablo: para que la grandeza, este es Pablo, diga conmigo, este es el apóstol Pablo. Otra vez diga, este es el apóstol Pablo. Dice: para que la grandeza de las revelaciones, o sea, para que no me sienta la última coca del desierto, no me exaltase. Quiero que subraye esa palabra. Dice Pablo: para que yo no me exaltase desmedidamente. Pablo dice: me fue dado un aguijón en mi carne. Y algunas veces le dije que era el aguijón de la carne. Era una migraña con la que Pablo estaba batallando, dolores razones por las que había perdido la vista, de tal manera que Pablo en los últimos días de su vida casi batallaba mucho para escribir, porque decía: mirar con cuán letras grandes os escribo, ¿verdad? Porque Pablo ya no miraba los últimos días de su vida. Entonces Pablo estaba en un punto en el que se estaba como inflando mucho, y dice Pablo: me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, un problema de enfermedad, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no, ¿qué pasa? Para que no me exaltase. Versículo número 8, por favor. Pónganme mucha atención, no platiquen, por favor. Respecto, Pablo decía: yo que oro por los enfermos y sanan, yo que echo fuera demonios, porque Pablo echaba fuera demonios. Cosa tremenda que tú das el remedio y tú no lo aplicas para ti. O sea, le funciona a otros, pero a ti no te funciona. Le predicas a los hijos de tu amiga y se convierten en tus hijos unos diablos bien hechos. Buenos días. ¿Quién vive? O sea, a todo mundo le funciona, pero a ti no, hermano. Entonces Pablo dice, tres veces he rogado, a lo cual respecto, he rogado al Señor. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía Pablo?
que me lo quite. Como decir, Señor, a otros sí y a mí no. El hecho de conocer al Señor no significa que los problemas nunca nos van a tocar. El hecho de servir a Dios no significa que no va a venir un momento difícil a nuestra vida. O sea, yo dije al principio que en algún momento tú vas a sufrir, o en algún momento tú te vas a encontrar en una cuestión difícil en tu vida. Y es donde a veces uno se pregunta por qué. Y yo siempre digo que nunca preguntes, aunque tengas el derecho, pero siempre debes de decir ¿para qué? No por qué, pero ¿para qué? O sea, ¿a dónde me quiere llevar el Señor? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere enseñar en este proceso que no entiendo, que no comprendo? Porque hay una diferencia, escúchenme, ¿me están oyendo, iglesia? Hay una diferencia entre Dios y nosotros, y ya la sabemos, que Dios es más poderoso que nosotros. Pero Dios mira las cosas de una manera diferente a la que nosotros las miramos, porque Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro, y nosotros solamente vivimos el presente. Pero Dios ya tiene el final de la película de nuestra vida. Es como, ¿me están oyendo, iglesia? Le voy a dar un ejemplo. Es como cuando usted está viendo una telenovela y se quedan esas novelas, de esas novelas, Cuna de Lobos. ¿Matarán a la señora Krill? Bueno, a lo mejor ni saben qué estoy hablando, pero te quedas tan pica con esa novela y tú estás tan desesperado por saber cuál es el final, ¿no? Los que hicieron la novela ya saben quién va a morir, quién va a vivir. Ellos ya están en otro nivel, pero tú estás con los nervios de punta porque tú no sabes el final. Lo que quiero dar a entender es que el final de tu historia y el final de tu vida lo tiene Dios en sus manos. ¿Y sabes qué dice el Señor? Que los pensamientos de Él y los caminos de Él no son nuestros pensamientos y no son nuestros caminos. Tan alto es como el cielo de la tierra, así son los caminos y así son los pensamientos del Señor. ¿Entienden lo que estoy hablando? Alguien aplaude al Señor esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no logro romper eso. Lo tengo que romper en el nombre de Jesús. ¿Y qué decía Pablo? Pablo decía: he rogado 3 veces, quítamelo. Es como decir: Señor, yo no debo de estar en esto, yo no debo de tener problemas, yo no debo de estar pasando dificultades. ¿Y quién eres tú para no? ¿Quién eres tú? Tú tienes que aprender que hay cosas que a veces sucedan porque hay propósitos de Dios que se van a cumplir en nuestra vida, porque hay planes de Dios, y muchas veces nosotros abortamos esos planes porque nos desesperamos, porque no aguantamos ese calor en ese horno donde estamos metidos. ¿Me están oyendo, iglesia? O sea, no aguantamos la presión y abortamos el proyecto de Dios. Y no aprendemos la lección porque Dios quería enseñarnos muchas cosas. Ahora, he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. Versículo 9. Y me ha dicho: mira, Pablo, lo que te puedo decir: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, no hay otro remedio más que soporte lo que viene sobre ti. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo. Entonces, lo primero que yo te quiero decir en esta mañana es que cuando tú no comprendas lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, tú tienes que entender que Dios mira las cosas diferente a nosotros, que Él sabe el final de nuestra historia, que nosotros no la conocemos. Nosotros somos muy dados finalmente a querer saber todo desde un principio, pero Dios lleva procesos. Diga conmigo: Dios lleva propósitos. Ahora, en segundo lugar, lo que usted tiene que aprender cuando no entienda ese porqué del dolor y ese porqué del sufrimiento es recordar que Dios es tan bueno, que Dios es tan misericordioso y que Dios es tan amoroso que siempre va a estar con nosotros y Dios siempre nos va a cuidar. Escúchame,
Si nosotros como padres amamos a nuestros hijos en medio de la humanidad que nosotros somos, porque somos imperfectos, si como seres humanos somos imperfectos y podemos cuidar a nuestros hijos, podemos ayudarlos, muchas veces aunque sea la oveja negra, y a veces los hijos reclaman, ¿por qué siempre aman más al más malo? Tengo que ser malo para que me amen. Pero ¿sabes una cosa? El padre siempre tiene cosas buenas para el hijo. Si humanamente nosotros podemos responder a eso, ¿tú crees que Dios no puede responder eso a nosotros? ¿Tú crees que Dios no pueda ayudarnos a nosotros? Yo quiero que busque, por favor, el libro de Lamentaciones. Vaya al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Y quiero que no se nos olvide eso. No se nos olvide. No se nos olvide que los caminos del Señor y sus pensamientos son más altos que los nuestros, que nunca voy a entender la magnitud. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me sucede? Nunca lo voy a comprender tal vez. Y es entonces cuando yo tengo que permitir que el Señor tome control de lo que yo no comprendo. Si usted se siente triste, devastado, o yo no sé cómo se sienta usted en esta mañana o cómo se encuentre, usted debe de decirle: Señor, toma control de lo que no entiendo y de lo que yo no conozco. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque solo el que sufre, solo el que llora, solo el que pasa el momento amargo, solo el que siente esa angustia y esa desesperación sabrá que es muy complicado decirle a Dios que tome el control, porque es un momento de desesperación. Pero mire, Lamentaciones dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nuevas, ¿qué pasa? Nuevas son cada mañana. La misericordia de ayer ahí quedó, pero hoy es nueva la misericordia. Y es cuando nosotros podemos pedir misericordia. Dice la palabra: acerquémonos al trono de la gracia para pedir misericordia. Usted que ya no puede continuar, usted que ya no tiene fuerza, usted que se siente tirado, devastado, usted que no sabe cómo enfrentar su rollo de su vida, escuche lo que dice el Señor: cada día son nuevas las misericordias, porque grande es su fidelidad. O sea que Dios no es como nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Me la haces, me la pagas, o me olvido de ti, te prometí y rompo el compromiso. Dios no es así. Dios en todo momento está con nosotros, en las buenas y en las malas, porque dice el Señor: porque grande es su fidelidad. Y dice el Señor que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, mis amados hermanos. Entonces no te angusties, no te desesperes cuando tú no estás tratando de entender el porqué de tu vida. ¿Por qué? Porque a veces le damos tanta importancia a comprender la razón de lo que nos pasa y no nos percibimos y no nos damos cuenta de otras cosas que pueden bendecir nuestra vida. ¿Me están oyendo en esta hora? Y por esta razón uno tiene que confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿qué puedo hacer cuando no entienda el sufrimiento y la aflicción de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Primero, hacernos esta pregunta: ¿acaso vemos las pruebas como un medio que Dios usa para llamar nuestra atención? ¿No será que nos hemos descuidado? ¿Y no será que en el rollo en el que estoy pasando Dios me está tratando de decir algo? ¿No será que he descuidado mi oración, mi vida devocional? ¿No será que me he desviado y me he apartado porque me he conformado? Porque lamentablemente cuando uno no tiene problemas, se acuerda de todo. ¿Te acuerdas de la comadre que vive allá por el estero de Tanchicuín, allá de Salsipuedes para adentro? ¿Te acuerdas de que hay acamayas y que hay jaivas? Y dices: yo no he visitado mucho a mi... ¿Te acuerdas? Cuando no te duele nada, te acuerdas de todo mundo, te acuerdas, pero nunca del de arriba. Escúchame. ¿Sabes que tengo tanto tiempo? Oye, viejo,
¿cuánto tiempo que tenemos que no vamos a la playa? Ay, pues no sé, viejita, ¿qué te parece si vamos hoy? ¿Y por qué vas el domingo cuando sabes que hay culto? ¿Por qué no vas el viernes o el sábado? ¿Por qué el domingo? Cuando tú no tienes problemas. ¿Alguien está aquí conmigo? A ver, no me miren con ojos así como que me quieren fusilar. Por favor, detenga su carabina y su metralleta y no me dispare, por favor. Pero escúcheme, cuando uno no tiene problemas, uno se acuerda de todo. Se acuerda de que no ha paseado, se acuerda de la comadre, se acuerda de visitar a medio mundo. Pero sabes que a Dios lo hacemos a un lado, o por lo menos no le damos la importancia que deberíamos de darle. Pero ¿qué sucede cuando viene el rollo en tu vida? ¿Qué sucede cuando viene el problema? Hola, buenos días. Cuando viene el problema, el primero que tú buscas, ¿sabes qué? Gracias, hermana. Lo primero que buscas es al Señor. Hola. ¿Por qué? Entonces no será que cuando viene ese problema es porque Dios está tratando de llamar mi atención y está tratando de decirme algo a mi corazón y a mi pensamiento cuando estoy pasando esa prueba en mi vida. A veces es lamentable decirlo, pero a veces Dios usa el dolor y a veces Dios usa el sufrimiento para que nosotros volteemos la mirada a Él. Le voy a decir que la gran mayoría de la gente ha venido a Jesucristo en medio de un problema. Bendito problema. Diga conmigo, bendito problema. Ahora le voy a aclarar algo. No estamos haciéndole culto a la desgracia ni al fatalismo hindú. Ay, pastor, ¿cómo le está dando gracias por los problemas? Claro, porque si el problema no hubiera llegado, nunca hubieras venido a Jesucristo. ¿Cuánta gente en medio de su enfermedad y Dios haciendo un milagro no ha venido a Cristo? Gracias a Dios, porque por medio de ese problema tú te acercaste a Dios. Por medio de la necesidad tú pudiste alzar tus ojos y darte cuenta que hay un Dios que te ama. Alguien aplaude al Señor en esta preciosa mañana. ¿Entiende lo que estoy hablando? ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la pregunta que deberíamos de hacernos cuando no entiendo lo que me está pasando. ¿Será que Dios está tratando de llamarme la atención para que yo reordene mi caminar, para que yo redirija mis pasos? Ahora, la otra pregunta que uno podría o debería de hacerse cuando uno no entiende el sufrimiento y el dolor es: ¿será que el Señor está usando esa dificultad para que yo dependa de Él? ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo tengo problemas, casi siempre yo los trato de resolver. A veces caminamos en un tipo de orgullo así bien raro, ¿no? Es que ¿para qué voy a molestar a Dios? ¿Para qué voy a molestar a Dios? Había una hermana una jovencita que luego estudió y luego se hizo profesional, pero siempre desde que estaba en la secundaria: pastor, ore por mí porque voy a tener examen mañana en la secundaria. Y había hermanos así medios como que: ay, ¿para qué pide oración? Si hay que estudiar, eso no es oración, hay que estudiar. Pero ella en su corazón siempre quería que oráramos. Y pastor, gracias a Dios pasé el examen preparatoria, pero pues siempre pedía oración. ¿Y sabes qué aprendí yo? La humildad de la persona para depender de Dios en todo. Aunque sabemos que muchas cosas tengo que poner mi esfuerzo, aunque yo sé que tengo capacidad, pero nunca voy a dejar a Dios de un lado. Siempre lo voy a tomar en cuenta. Siempre voy a decir: Señor, yo sé que puedo, pero yo sé que tú eres el que me da las fuerzas, Señor. Pero hay ocasiones que a veces tenemos ¿me estás oyendo, iglesia? Hay ocasiones que a veces tenemos problemas y decimos: no, yo me lo aviento, yo me lo capeo. No, yo salgo adelante. Y sabes una cosa, nunca sales. Te atascas como el carro, entre más le das, más te hundes, hermano. Y concluyes en que desde el principio deberías de haberte acercado a Dios humildemente y decir: Señor, estoy en tus manos. Yo sé que puedo, pero yo sé que tú puedes más que yo, Señor. Yo sé que yo tengo sabiduría, pero tú eres el que das la sabiduría. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta preciosa mañana? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la otra pregunta que uno debería de hacerse cuando uno no entiende el sufrimiento y el dolor es: ¿será un ataque del enemigo? Escúchame, no podemos negar a nuestro adversario, porque dice el apóstol Pedro, donde nosotros leímos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león ruge o cuando tiene miedo o cuando tiene hambre. Lo más probable es que tenga hambre, y más cuando te ve a ti. Y entonces puede ser que el problema sea un ataque del adversario para nuestra vida. Y uno tiene que entender que hay algo espiritual.
O sea, cuando tú logras asimilar eso, entonces tú te tienes que poner la armadura como dice el Señor, porque hay una armadura, señores. O sea, si usted es una persona que no se inclina mucho por el asunto espiritual, uno en la vida cristiana uno tiene que tener un punto de equilibrio, ¿no? Porque luego de repente hay cristianos que miran demonios hasta en la coca y ya no toman coca. Hola, buenos días. No están aquí conmigo. Dile al que está a tu lado, dile, por favor, no mires al diablo en todo lugar, dile. ¿O no es cierto? No, miran al diablo hasta en las cortinas. Hermano, ahí está un demonio, hermano. Miren, hermano, se forma un demonio. Por eso yo no me siento de aquel lado, porque siento una fuerza extraña. Espérame, por favor, el calorón tremendo que hace, ¿cuál fuerza extraña? Ni que nada. O sea, hay gente que se va al extremo, ¿me estás oyendo? Pero tampoco yo no puedo negar la realidad de que hay un maligno, hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo necesito entender que cuando viene ese ataque, yo necesito ponerme la armadura del Señor. Y yo quiero que vayan a Efesios capítulo 6, porque quiero mencionar algunas cosas interesantes, aunque ya te las sepas, pero quiero mencionarlas. Efesios capítulo 6, versículo 10 al verso 17. ¿Alabas al Señor en esta hora? Amén. Buenos días. Pregunto, ¿existe o no existe el mal? Claro que sí. Satanás estorba. Es un adversario que va a venir contra ti. Te va a atacar. Y dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Tu refugio, tu escudo y tu bendición es el Señor. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vístanse, dice Pablo, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Aquí Pablo menciona al diablo. Escuchen, iglesia. A veces en esa situación de nuestra vida puede ser que sea un ataque satánico a nuestra vida, esas fuerzas, porque todos los días nuestro adversario se levanta con un enjambre de demonios en contra de nosotros, con esos dardos de fuego que todos los días dice: ahí viene María, ya saben por dónde le duele a María, así que listos, prepárense, ahí viene, y pum, le manda uno. Si ella no está preparada, la noquea y la tumba. Por eso Pablo dice: vístanse de la armadura para cuando vengan los ataques, ustedes estén firmes, ustedes no claudiquen, ustedes no retrocedan, ustedes no caigan. El problema de nosotros, vuelvo a repetirlo, es que nos confiamos, es que a veces creemos que no nos puede pasar nada, y a veces creemos que somos tan fuertes. ¿Me están oyendo, iglesia, esta mañana? Y entonces nos descuidamos y decimos: ¿para qué? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué reunirse? No, yo aquí en el internet yo me alimento. Déjate de cosas, por favor. Dile al que está a tu lado, dile: déjate de cosas y vente a los cultos, dile. Ay, déjate de cosas. No, déjale bien. Nos descuidamos, estamos desprotegidos. Y espiritualmente hay ataques continuamente. Eso no quiere decir que todo el tiempo voy a estar pensando no, tranquilo, porque no voy a estarme traumando tampoco, ni voy a estar en esa, ¿cómo se llama? En esa cuestión de delirio, de persecución, ¿no? Espérame, no. Tú estás confiando en el Señor, pero tú tienes que estar obedeciendo lo que dice el Señor. Y la armadura dice, para que tú puedas estar firme, versículo 11, por favor, 12. Porque no tenemos, y aquí es donde Pablo describe la lucha contra sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales ¿de qué? En las regiones. Esa es la parte que más nos hace daño a nosotros, las huestes espirituales de maldad, que son los demonios de menor rango que están sobre esta atmósfera, señores. Escúchenme, por favor. Hay miles y millones de demonios en esta atmósfera atacando nuestra vida. Demonios que incitan al dolor, a la idolatría, a la hechicería, a la fornicación, al adulterio. Hola, buenos días. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Quiere decir que sí, hay demonios que te incitan a eso,
a ser violento, a que haya violencia, a robar, a matar, a fornicar, a adulterar, a hacer daño. Hay demonios que están asignados a eso. Y si nosotros no tenemos, perdonen lo que voy a decir, una vacuna espiritual, un antídoto espiritual, somos vulnerables. Somos vulnerables, aunque ciertamente Jesús lavó nuestros pecados y aunque el Espíritu Santo está en nosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Otra vez dígalo fuerte, diga, el Espíritu Santo está con nosotros. Diga, y dentro de nosotros. Pero escúcheme bien, con todo eso siempre viene un ataque del enemigo a nuestra vida. ¿Para qué? Para que perdamos nuestra salvación, para que perdamos nuestro gozo. El propósito del enemigo es sacarte de los caminos de Dios, que renuncies a la fe, que te amargues, que te frustres, que renuncies, que cuestiones a Dios. ¿Por qué? Si yo me porto bien, ¿por qué me pasa esto? Que pelees contra Dios. Escucha, mi iglesia, ese es el propósito del adversario. Por eso se llama adversario, porque te contradice, porque te pelea muchos propósitos de Dios en tu vida. Escucha, iglesia, y mira lo que dice el versículo número 13. Por tanto, Pablo aconseja tomar ¿qué? Toda la armadura. No solamente una armadura, no, toda. O sea, de pies o de cabeza a los pies. Y Pablo pone un ejemplo de la vestidura romana, desde el casco hasta los pies. Y Pablo dice aquí, para que tú puedas resistir, ¿en dónde? Para que podamos resistir ¿qué? Entonces a veces hay días malos. Hay días malos de desgracia, de dolor, de problemas, de situaciones donde de repente, de la nada, te da un dolor y ya no sabes qué. Y órale, vesícula, hay que extirparla. Ay, pero ¿cómo? Pues sí, de repente. Problemas en tu matrimonio, problemas financieros, problemas de trabajo. En el día malo, dice Pablo, para que tú estés soportando y puedas resistirlo, dice, y después, habiendo acabado todo, estar firme. Versículo que sigue. ¿Lo pasamos el 12 o qué? ¿No? ¿Ya lo leímos? Ok. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia. Versículo 15. Cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos del maligno de fuego, o de dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y esto es lo que a mí me importa: tomar el yelmo de la salvación, el casco que protege la cabeza, que es más vulnerable, que es donde Satanás viene a robarnos a nosotros. La salvación tan grande que fue a precio de sangre. Si el diablo logra chuparte el gozo y la bendición de la salvación, eso que la Biblia llama el primer amor, si el diablo te lo logra quitar, perdóname, pan comido. Te olvidas de todo. Por eso la reprensión de Dios en la iglesia de Apocalipsis es: vuelve a tu primer amor. Por eso Jesús decía en San Mateo 24: la maldad se va a multiplicar porque el amor de muchos se enfriaría. Señores, cuando perdemos la pasión, cuando perdemos ese gozo de la salvación que nosotros tenemos, esa alegría, ese entusiasmo que tenemos por las cosas de Dios, a veces nos hemos descuidado y nos deslizamos poco a poco sin darnos cuenta. Dejamos de sentir a Dios, dejamos de sentir su presencia. Ay, me están oyendo esta mañana, iglesia. ¿Cuántos están oyendo lo que estoy hablando? Y es entonces cuando se colapsa nuestra vida. No, descuidamos nuestra salvación. Y Pablo dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Escucha lo que dice el Señor: regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, como aquellos discípulos que fueron a echar demonios y el Señor sabía que los demonios iban a salir, y regresaron contentos y gozosos y le dijeron: Señor, los demonios salen en tu nombre. Venían bien contentos y bien alegres, y dice el Señor: gózate más que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el regocijo. Alguien alaba y bendice el nombre del Señor en esta preciosa mañana. ¿Quién vive? Mire, yo me he dado cuenta que a veces hay enfermedades
que son espíritus de enfermedades, demonios que están ahí, que los doctores no encuentran nada, pero es algo espiritual y se va. Y lo mismo en el alma, y lo mismo en la mente, fortalezas que se levantan en tu mente, que traes ahí tantas cosas, y es un demonio que te está atacando. Eso es algo espiritual. Es bien importante cuando tú llegas a tener ese discernimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da discernimiento para entender cuando es un asunto del alma, es un asunto de autoestima o es un asunto espiritual. Y tú tienes que tener sabiduría para ver si es algo espiritual. Y si es algo espiritual, échalo en el nombre de Jesús para afuera, porque el poder de Cristo es más grande. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta mañana? Amén. ¿Quién dice amén? Ahora, la otra pregunta, ya voy a terminar, que uno se debe de hacer cuando uno sufre ese dolor y esa angustia es: ¿será que Dios está probando mi fe a ver si realmente yo creo en Él? ¿Estará probando mi fe? El propósito del Señor que tiene con nosotros en la prueba no es para ver cómo vamos a reaccionar, porque Él ya sabe todo. O sea, él ya conoce todo. Él ya sabe si crees, si no crees, si vas a chillar, si no vas a chillar. Él ya sabe si vas a regresar. Él ya sabe todo. El asunto de Dios no es ver cómo nosotros vamos a reaccionar, sino que nosotros nos fortalezcamos en medio de la dificultad. O sea, cuando tú estés en algún rollo de sufrimiento, Dios te quiere fortalecer la fe. Quiere que esa fe se fortalezca. Quiere que tú crezcas. Quiere que tú no renuncies. Quiere que tú estés confiado de que Él está contigo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Y es entonces, mis amados hermanos, que vamos a comprender esa oportunidad que tenemos de crecer espiritualmente. ¿Alabas a Dios? ¿Entienden lo que digo? Escúchenme. ¿Tengo algún derecho de preguntarle a Dios por qué me pasan las cosas? Pues le voy a decir que sí. Usted tiene derecho de preguntar lo que quiera, pero que Dios le conteste, quién sabe. Usted puede preguntar todo lo que quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios, si te contesta bien, y si no te contesta, Él es soberano. Él sabe lo que va a hacer cuando tú le preguntes el porqué de la situación. Entonces, los caminos de Dios son diferentes y los pensamientos son diferentes a los nuestros. Pero hay ocasiones que el Señor probablemente nos conteste a nosotros esa pregunta, como la que leíamos del apóstol Pablo. Porque Pablo decía: 3 veces le he rogado para que me quite, y el Señor lo único que me dice: bástate en mi gracia. Señor, tengo un problema, tengo tanto tiempo. Y el Señor a lo mejor te dice: sigue orando. Más, sigue orando. Hola, escúchame lo que te digo. Hay ocasiones que el silencio de Dios nos está diciendo muchas cosas a nosotros. El silencio de Dios es simplemente extraordinario, porque es donde uno se pregunta: Señor, dime algo, porque de repente tú sientes que no está ahí contigo. De repente tú dices: ¿dónde estás, Señor? No te veo, no te siento, dime algo. Y Dios guarda silencio, pero tú no sabes que en medio del silencio Dios está trabajando para nuestro bien. ¿Me estás oyendo, iglesia? En medio del silencio, cuando parece que no hay respuesta, Dios está trabajando a favor de sus hijos, porque Dios es fiel, porque Dios, su fidelidad es para siempre. Alguien aplaude al nombre del Señor en esta preciosa mañana. ¿Quién vive? A su nombre. Y sabes que a Pablo le dijo: bástate en mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y entonces, cuando Pablo escucha eso, Pablo se pudo regocijar en su espíritu y dice: Señor, si me quieres enseñar, adelante, estoy dispuesto a aprender aunque me duela. Y Pablo, en medio de lo que estaba sintiendo, con esos tremendos dolores de cabeza, ya dije que era un problema de migraña según los expertos, escúchame por favor, Pablo ahora podía regocijarse, y Pablo ahora estaba reconociendo que Dios estaba cuidándolo de su orgullo. O sea que ese dolor de cabeza era que para que Pablo nunca quitara los pies de la tierra. ¿Por qué entonces a veces me pasan cosas, pastor? Para que no te olvides nunca apartarte de mí.
para que estés siguiendo mis caminos. Porque me están oyendo, iglesia. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Porque a veces lo voy a decir con mi corazón, a veces Dios nos resuelve el problema. ¿Y sabe qué hacemos, hermana? Nos vamos. Bye, Señor, hasta la próxima. Y entonces el Señor se te queda viendo ingrato. Está bueno, cuando vengas voy a usar otra técnica contigo. No sé si me entienden lo que digo. O sea, el punto de Dios es que a veces el problema y el rollo de la vida es ayudarme en mi vida personal, en mi soberbia, en mi orgullo, quitar esa altanería, quitarme esas mentiras de mi corazón y hacerme que yo dependa solamente del Señor, y que yo me dé cuenta que no voy a poder sin Él, y darme cuenta lo que dice el Señor: sin mí no puedes hacer nada. Porque me estás oyendo, iglesia. Porque hay ocasiones que, vuelvo a repetirlo, nos sentimos autosuficientes, donde creemos que nosotros podemos resolver toda la situación. Iglesia, no caminemos con esa actitud, vivamos en esa humildad, porque el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. ¿Están aquí conmigo? ¿Cómo debo de responder en medio de mi dolor cuando yo no entiendo el porqué de las cosas? Primero, tú eres un hijo de Dios y no estás solo. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres cualquier persona. Él siempre cuida de nosotros en todo momento. Aunque no entiendo el plan y aunque no entiendo el propósito que tiene conmigo, soy su hijo. Soy su hijo. ¿Tú crees que el padre del hijo pródigo no se angustiaba sabiendo o no sabiendo dónde andaba su hijo? Sí, le dolía. Pero el padre, a pesar del dolor, le dio la herencia y lo dejó que se fuera. Pero el padre siempre estaba en el corazón pensando en el hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿A dónde estará mi hijo? El padre estaba angustiado. ¿Tú crees que el padre no se angustia por ti? Porque a veces somos tercos y cabeciduros. ¿Me estás oyendo, iglesia? Pero a veces no dejamos que Dios haga algo, porque nosotros le impedimos a Dios. Porque cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, luego chillamos y respingamos. Y entonces dice el Señor: ¿para qué me pides que te ayude si apenas te estoy tocando y ya estás chillando? Hola, iglesia. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces tú eres hijo de Dios. Tú debes de recordar, siguiente, que Dios nunca te va a dejar. Quiero que busques Hebreos, y debería a usted de aprenderse. Yo le voy a pedir esta mañana que se aprenda de memoria, y si ya se lo sabe, qué bueno, 3 versículos. Este es uno de ellos, Hebreos 13, versículo 5. Porque estos versículos a usted le van a ayudar toda su vida. Toda su vida. Sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, ¿qué dijo Él? ¿Qué dice el Señor? No te desampararé ni te dejaré. Escúcheme, por favor. Tenemos que recordar que Dios siempre estará con nosotros, aunque a veces no podamos sentir su presencia, y aunque a veces creamos que no hay nadie a nuestro alrededor. Él ha prometido que nunca nos dejará. Ahora, ¿alguien le cree a Dios eso? ¿Alguien le cree a Dios eso? ¿Por qué le creemos a Dios eso? Porque Él no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que haría y lo hará. Habló y se ejecutará, porque lo que Dios dice lo cumple. Dios no es hombre para que mienta. ¿Alguien cree esa palabra? Alguien, levante su mano el que cree esa palabra. Yo creo en esa palabra. Diga conmigo: yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra, diga. Ahora dile al que está a tu lado: ¿y por qué está chillando? Si quiere, ¿por qué está chillando si tú crees en esa palabra? Ahora, debemos de reconocer que Dios tiene un propósito con todo lo que viene a nuestra vida. ¿Sí? Lo que te pasó y lo que te sucede no es un accidente,
sino es parte vital del plan de Dios. Ay, Señor, ¿por qué? Señor, no había otra manera para que me hablaras. ¿Por qué me hablas así, Padre? No, imagínate si uno le dijera a Dios cómo lo quiere uno procesar. No, pues estaría Dios cumpliendo caprichos, señores. Dios sabe y Dios tiene la receta para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que recordar que siempre hay un propósito para nuestra vida. Siempre. Aunque sea doloroso el camino, hay un propósito de parte de nuestro Dios. Y siguiente, tenemos que aprender en medio del sufrimiento a darle gracias a Dios. Pastor, se me murió mi marido, le doy gracias. Dele gracias y levante sus dos manos. Es absurdo, ¿verdad? Pero ahorita se lo voy a enseñar con la Biblia, que así lo tiene que hacer. Se murió mi hijo. Gracias, Señor. Tú sabes lo que haces. Me corrieron del trabajo. Gracias, Señor. Hola. Voy a repetirlo. No estamos haciéndole culto a la desgracia ni al fatalismo hindú. Pero a mí la Biblia me dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, búsquelo. Ese es el segundo versículo que quiero que usted se memorice, porque a lo largo de su vida usted le va a ayudar. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Señoras y señores, ¿alguien está aquí conmigo en esta mañana? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. ¿Cuánto nos falta, licenciado? Gracias. Oh, gloria a Dios. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué dice aquí? Dar gracias. ¿Y qué es todo? Fíjese que yo viendo esta palabra me fui al lenguaje interlineal griego y hebreo, a la etimología griega y hebrea, y yo descubrí que la palabra todo significa todo. Psh, qué inteligente. No me entendieron. Todo es todo. ¿Te corrieron del trabajo? Algo mejor tendrás para mí, Señor, gracias. Hola. ¿No tengo dinero? Señor, tú sabes. Denle gracias a Dios. A veces, en lugar de darle gracias a Dios por lo que sí tenemos, nos quejamos por lo que no tenemos. Y siempre, en lugar de haber una alabanza, hay una quejabanza. Escúchame. Siempre, en lugar de haber una alabanza, hay una quejabanza. No tengo, no aquí, no allá, no me alcanza. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. No hay, Señor, no hay nada, ni modo. Tú me estás diciendo algo. Señor, a tu nombre sea la gloria. Bendito sea tu nombre. Del vientre de mi madre salí desnudo y desnudo volveré. Sea tu nombre glorificado, Señor. Son palabras de Job. Son palabras de Job, que había vivido desgracia en su vida en todos los sentidos, señores. Y el Señor dice en su palabra que demos gracias en todo, porque esta es, no los escucho, esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, señores. Apréndase ese versículo cuando usted le pasen cosas tremendas. ¿Cómo voy a? Eso suena como algo paradójico, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios en medio de una desgracia? Como que eso choca con la estructura de pensamiento que tenemos. Como que no concuerda, como que dice uno, Señor, espérame tantito. ¿Cómo te voy a dar gracias por el dolor y la tristeza? Claro que sí, porque de ahí Dios sacará cosas buenas de nosotros. De ahí Dios nos enseñará cosas extraordinarias. De ahí Dios va a mostrar su gloria y Dios va a mostrar su poder, porque está viendo un lenguaje de adoración, de alabanza y de entrega para el Señor. Aplaude al Señor en esta preciosa mañana. Gloria a su nombre. Amén o no amén. Y por último, quiero que vea, y eso creo que te lo saben todos. Ya llevamos 2 versículos, ¿verdad? Le dije que se aprenda de memoria Hebreos 13:5, Primera de Tesalonicenses 5:18 y Romanos 8:28. Apréndase esos 3 versículos y usted va a ser un campeón bendecido. Un campeón bendecido. Y yo creo que ese es el versículo que más usted lo menciona, porque sabemos que los que aman a Dios. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Los que amamos a Dios
todas las cosas. ¿Y qué es todas? Todas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Y se va a platicar algo, pero mejor no les digo nada. ¿Aguantan? A ver, levanten su mano. Siempre los de acá están muy divididos. No es cierto. Bueno, es que hay menos gente acá. No, no, no es cierto. No, mejor no les digo nada. No, ustedes todo quieren saber, ¿verdad? Pero platicando con una hermanita en Cristo, dice ella que en su vida inconversa sufrió mucho en su matrimonio. Primero porque no podía tener hijos. 14 años, casi 15 años anhelando un hijo. Y me platicó eso llorando. Casualmente le conocimos. A mí me gusta mucho saber cómo una persona viene a Cristo. Te voy a decir algo, voy a hacer un paréntesis. ¿Tú quieres aprender algo? Siempre es bueno escuchar la historia de cómo viniste a Cristo, cómo te encontró el Señor. Y eso te alimenta extraordinariamente, porque ves el poder de Dios. Y me dijo ella, yo sufrí mucho, pastor. Casi 15 años, primero esperando un hijo de mi marido que nunca tuve. Nunca tuve un hijo. Dice, y luego, ¿qué me deja por otra? Y dice, y deje usted que estuviera guapa, estuviera guapo. ¿Están aquí conmigo? Dice, estaba fea. Más coraje me dio. Dice, me dejó después de 15 años, nunca tuve hijos, no fue mi culpa, ni culpa de él. Dice, cosas que los que aman a Dios les ayudan. Los que aman a Dios, de Dios el plan es el matrimonio y bendecir el matrimonio. Dios nunca quiere el divorcio de nadie. Dios nunca quiere que haya nada malo en la familia, siempre quiere lo bueno, ¿no es cierto? Pero hay ocasiones que pasan cosas que solamente en la soberanía de Dios Él puede entender por qué pasa. Dice, me dejó, pastor, no tuve hijos, me abandonó, se fue con otra. Y yo lloré, dice, 3 años me duró el luto en el alma. Que dice una persona, solo el que vive ese problema, el que vive un divorcio o una separación por causa de un adulterio, dice que es una muerte en vida. Dice, yo lloré, pastor, 3 años el luto de mi vida. Dice, donde yo comía, literalmente yo tenía la comida aquí y yo veía a mi marido. O sea, lo veía hasta en la sopa. Compartió 15 años con él. Dice, pastor, la cama, dice, yo no quería ni cambiar la cama. La última noche que estuvo, yo esa cama no la quería cambiar, porque yo entraba a la recámara y me venían unos sentimientos cuando él me abrazaba, pastor. Y yo lloraba cuando veía las almohadas y todo. Le venían recuerdos de tristeza. Dice, 3 años lloré un luto en mi alma por un hombre al que amé y al que quise tanto. Y usted sabe todo esto que pasa en un matrimonio, dice. Y allá el ingrato ni siquiera se acordaba de mí. Pero está bien, pastor. Y dije, nunca me voy a volver a casar, porque no quiero vivir una decepción, no quiero vivir una desgracia en mi vida. ¿Para qué? Pues ya tenía algunos años que no les voy a decir. ¿Para qué? Pues ya, no, ya aquí me voy a quedar. Trabajo, una mujer trabajadora, y sea lo que Dios sea. 3 años. Dice, pero luego, después de estar yo 15, 20 años en el trabajo, me corren. Dice, otro golpe en mi vida. El trabajo fue parte de mi vida que yo lo hice como mío. Me encariñé tanto. Dice, yo no aguantaba mi marido y ahora me trabajo. Y entonces busco un trabajo, me encuentro un trabajo. Y allá en el otro trabajo, luego dice, luego andaban detrás de mí, pastor. Y yo me hacía la dura y la difícil, porque siempre se me venía a mi mente, no, otra decepción. No te puedes permitir otra decepción y otro sufrimiento. Entiéndelo. ¿Oíste? Y me hacía la dura, pastor. Flores, chocolates, para acá y para allá. Y yo la dura. No. Yo no voy a volver a sufrir. Total, ¿para qué? Todos los hombres son igual. ¿Cuántos dicen amén?
Y dice, y aquella persona 2 años se aventó un round para tratar de conquistar. Por fin, dice, después de 2 años, acepté una salida con él a un café. Después de 2 años. Yo divorciada, él sin compromiso, todo normal. ¿Sí? Dice, bueno, salimos. Quiero que sepa que empecé a entender por qué Dios hace las cosas. Dice, en ese año, después de 2 años, o sea, al tercer año de que me empezaron a conquistar, nos casamos. Tuve mi luna de miel que nunca había tenido, porque nunca me llevaron a una luna de miel. Me compró mi casa que nunca me había comprado el otro en 15 años. ¿Y qué cree, pastor? Al año de casados, gemelitas. Y me las enseñó tan chulas, hermana. Y llorando me lo decía ella. Y mire, pastor, yo creía que yo no iba a tener hijos, pastor. Mire cómo Dios es, porque uno cuando está sufriendo uno no entiende, pastor. Y eso, cuando una mujer llora, te parte el alma, porque te lo hablan con ese dolor, porque no es fácil. Usted se ríe ahora porque usted no está sufriendo, pero a veces uno no entiende eso. Y me decía, mire, pastor, yo al año una hermosa, y tan chulas las niñas, hermano, chulas y hermosas las niñas. Dice, pastor, y dice, y ahora y ahora le doy gracias porque me quitó al ingrato aquel. Primero lloraba porque, gracias, Fay. Primero lloraba porque se había ido, y ahora me da gracias a Dios. Le doy gracias porque me lo haya quitado. Porque si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, yo no hubiera tenido hijas, yo no hubiera tenido mi casa, yo no hubiera. Dice, ahora, pastor, ese hombre me ama tanto y lo amo tanto, que yo a veces creo que todo lo que me ha pasado es una película. Escúchame, cuando tú sufres y a veces tú no entiendes. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy hablando? A ver, quiero que levantes tu mano si me estás oyendo esta. Cuando tú no entiendes el porqué de la vida y el por qué estás sufriendo, hay cosas que Dios está trabajando para traerte lo mejor. Porque los que aman a Dios, todas las cosas, ¿me están oyendo, iglesia? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo bueno que Dios tiene después de la tormenta para ti. Hay algo bueno que Dios tiene preparado para ese dolor, para ese sufrimiento que tú tienes. El asunto es que a veces uno no puede descodificar eso, y uno dice, Padre, ¿cómo logro pasar? ¿Cómo logro digerir lo que estoy sufriendo, lo que estoy sintiendo? No lo entiendes ahora, pero después vas a comprender, después vas a entender que Dios hace las cosas perfectas porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere. ¿Me están oyendo, iglesia? Alguien aplaude al nombre del Señor. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Entonces, termino. Tenemos que recordar que la promesa del Señor es que el Dios de toda gracia, 1 de Pedro 5:10, y con esto termino. El Dios de toda gracia, usted que está sufriendo, usted que está teniendo aflicción y dolor, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que tú hayas padecido un poquito de tiempo, el mismo. ¿Qué dice el Señor? Primero, ¿qué va a hacer Dios en el sufrimiento? Te va a perfeccionar. 1 de Pedro 5:10. Él perfecciona. Diga conmigo, el sufrimiento y el dolor y la aflicción me van a perfeccionar. Diga, me va a perfeccionar. Ahora, número 2, afirme. Número 3, fortalezca. Y número 4, establezca. Todo esto es lo que hace el Señor en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento, cuando tú no entiendes el porqué de las cosas. Así que no cuestiones, simplemente alaba el nombre del Señor. No cuestiones por qué, sino simplemente dile, ¿para qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Y ahora este plan, ¿a dónde me va a llevar? Es más, cuando tú has entendido en la madurez espiritual situaciones en tu vida porque has aprendido, cuando vienen ahora problemas, hasta te ríes. Y la gente dice, ¿estás loco? ¿Estás loca? ¿Cómo te estás riendo? Pues sí, pues yo ya sé que Dios va a hacer algo. ¿Para qué me mortifico? Ay, no, ¿qué te corre por la sangre, atole? O no sé qué te corre a ti. Estás bien loca. No estás loca.
ni estás loco. Es que sabes que el Dios al que tú le sirves cambia todas las cosas, imposibles a posibles, y lo natural e imposible se vuelve sobrenatural, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todas las cosas son posibles. Quiero que en esta mañana te pongas de pie, por favor, y quiero que si alguien aquí está teniendo un dolor, un sufrimiento, una aflicción, quiero que usted venga aquí. Queremos bendecir a la gente que está viéndonos por televisión. Que Dios la bendiga. Si usted nos está escuchando, nos está viendo ahí, sepa que hay un propósito de Dios. Si Él quiere perfeccionarte, quiere enseñarte algo, y todas las cosas nos ayudan para bien. Yo te mando la bendición poderosa del Señor Jesucristo en tu dolor, en tu tristeza y en tu enfermedad, y el Señor toma control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te bendigo en esta mañana.